Muchas bendiciones, queridos hermanos. Hoy traigo una vez más la segunda parte para tratar de los reyes de la tierra. Voy a comenzar en el libro de 1 Timoteo 2:1 adelante, acerca de las autoridades y de los reyes de la tierra. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí el Señor nos anima, nos insta que oremos y que hagamos rogativas, oraciones y peticiones, no solamente por el pueblo cristiano, por nosotros, sino dice por los reyes, por los que nos gobiernan, por los que presiden el país, y también por los que están en eminencia, o sea, en el entorno del gobierno, ministros, viceministros, en fin, todas las autoridades que han sido establecidas por Dios. Por todas ellas debemos orar, dice el Señor, para que Dios ilumine sus conciencias, sus corazones, su mente y sus ojos, y así puedan gobernar su pueblo con justicia, haciendo el bien, no engañando, no robando, no vendiendo sus riquezas a otro país. Así debemos orar por las autoridades. Esto está en la palabra claramente. Y darles respeto, dice la Biblia, en otra parte que ya leí. Y honrar también a las autoridades. Así dice la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 adelante. Aquí el Señor nos habla muy hermoso cómo nosotros los cristianos debemos estarle sujetos a las autoridades, obedecer en lo que es bueno. Voy a dar lectura y luego meditamos más adelante otros pasajes más. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 adelante. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy importante, aquí nos dice el apóstol Pablo, que el pueblo cristiano debe estarle sujeto a las autoridades, porque por Dios han sido establecidas. Bien claro dice la Biblia. En un anterior video dije, no es por tu voto ni por mi voto, sino por Dios ha sido establecida esa autoridad. Si bien nosotros como ciudadanos elegimos, votamos en las elecciones, pero ahí está también la mano de Dios, ordenando, organizando o colocando a quien Él quiere. Es muy necesario obedecer a las autoridades, pero en lo que es bueno, en esto hay que ser muy prudentes, hay que discernir y hay que conocer y saber dónde tienes que obedecer y dónde no. El apóstol Pedro dijo, mejor es obedecer a Dios
antes que a los hombres. Bueno, en estos tiempos las autoridades se olvidaron del poder de Dios. ¿Por quién están ahí en lo alto, en la presidencia, como autoridad máxima? ¿Por quién está? Eso no se dan cuenta absolutamente nada las autoridades o los reyes de la tierra. Dijo el presidente Evo Morales en una ocasión en su discurso: Dios no nos ha de salvar, sino el pueblo. El pueblo nos ha de salvar. Así dijo. No es que Dios nos salve, no nos va a salvar Dios, el pueblo nos va a salvar, compañeras y compañeros, en la fuerza política. Que Dios nos salve. No tiene conocimiento de Dios, ni se da cuenta, ni medita por quién subió a la presidencia, quién lo estableció, quién colocó para que presida su país. Realmente hay muchos reyes de la tierra, autoridades necios, que no se dan cuenta por quién han subido, por la mano de quién están en la presidencia o en la silla presidencial o cualquier autoridad. Por eso Dios dice en su palabra: teman a Dios, oh reyes de la tierra, aprendan bien esta lección. Porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Bueno, otra versión dice, avanzaron, pero cuando ven una ciudad fortificada, tan fuerte que nadie puede derribar, entonces estos se turbaron, dice, se asustaron, se confundieron y no sabían qué hacer, y huyeron. Qué grave, ¿no? Ahora vamos al libro de Salmos, otra vez, en el capítulo 50, verso 16 al 23. ¿Qué nos dice el Señor en la Biblia acerca de los reyes de la tierra? Voy a dar una lectura. Dice así: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto con tu boca? Mire, hermanos, la Biblia. ¿Qué tienes tú que hablar? En otra versión dice muy interesante también: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes? Bueno, en este tiempo los reyes de la tierra, sobre todo los grandes, los poderes del mundo, siempre hablan de los derechos humanos, de favorecer a un país y a otro, de sacarle de la pobreza. Pero ¿qué es lo que hacen? Completamente lo contrario y al revés. Hablan de derechos humanos. Eso dice ahora la Biblia. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿O qué derecho tienes de citar mis leyes? Bueno, estos pueden hablar de sus derechos, sí. Pero de los derechos de las demás personas, de los pobres que sufren, que mendigan, no hablan, no favorecen, no hacen justicia, no brindan ayuda, los dejan a su suerte, morir de hambre. Ellos sí tienen derecho, pero nosotros no. El Señor duramente habla para los reyes de la tierra. Verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Mire, hermanos, cómo dice la Biblia. Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras. En vano. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Pero hablas de mis leyes, citas mis leyes, dice el Señor. En vano. No aceptas mi corrección. El verso 18. Si veías al ladrón, tú cosías con él, y con los adúlteros era tu parte. Miren, hermanos, como dice la palabra del Señor. Al ladrón recibes con los brazos abiertos. Eso quiere decir esta palabra. Cosías con él, te juntabas con él, caminabas con él, y lo recibes bien, y le dices bienvenido. Por eso dice el Señor: ¿qué tienes que ver tú de mis leyes? ¿Todavía tienes cara para citar mis leyes? Realmente el Señor, hermanos,
está preparando gran juicio para quienes quebrantan las leyes de Dios y también las leyes humanas, porque también por esto mismo las autoridades han sido establecidas para que haya ley, porque el hombre puede hacer cualquier cosa, lo que le da la gana si no hay leyes humanas también. Dios juega también un papel muy importante en estas leyes que hay en cada nación. Por eso mismo Dios ordenó gobierno humano, para que respeten las leyes. Pero en la gran mayoría no se ve esto, no respetan las leyes. Siempre el hombre anda quebrantando la ley humana y peor la ley de Dios. Si a Dios no le han visto, peor pues a las leyes que son escritas en un libro de constitución, ¿no? Entonces de esa manera Dios simplemente ve toda obra del hombre. Ahora verso 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. La lengua siempre está metida en cualquier cosa, en el engaño, en la estafa, en fin, en todo. Santiago habla duramente sobre la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso el Señor duramente dice en la palabra, tu boca metías en mal, para el mal y para inventar mentiras. Se te suelta la lengua y los labios. ¿Para qué? Para engañar, para hablar mal, para meterse en lo que no es bueno. Verso 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Bueno, infamia quiere decir deshonra, vileza o descrédito. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Bueno, el hombre siempre es así, hablando en contra de alguien, de su prójimo, de su hermano, de su padre, del vecino, hablando mal, guardando rencor en el corazón, mirando con ojos malos, con ojos venenosos. Si tuviera veneno en los ojos, lo mataría al instante, según él. Eso reclama el Señor en su palabra. Hablas mal contra el hijo de tu madre y contra tu hermano. Y ponías infamia, calumnias. Eso realmente en estos tiempos hay demasiado en las personas. La persona vive ahora en estos tiempos alterado, con rencor en el corazón. Ya no vive familiarizado con la vecindad. Anda precipitadamente, ya no tiene dirección. ¿Qué es lo que pasa con la actitud de este tiempo, con el comportamiento de las personas? Ciertamente el hombre ha cambiado totalmente en su actitud, en su amor. Solamente hay envidias, rencillas, rencor. Bien dice la Biblia, estas cosas hiciste y yo he callado. El Señor, miren hermanos, todo está viendo lo que el hombre está cometiendo o lo que está haciendo el hombre. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿O piensas que no he de castigarte por esto? Dice el Señor, ¿no? Una pregunta. Voy a acusarte cara a cara, dice el Señor, y voy a ajustarte las cuentas. Qué terrible va a ser en el día del juicio. Pondré delante de tus ojos. ¿Qué va a poner delante de sus ojos? Pues sus obras, sus pecados, sus adulterios y fornicaciones, cuántas cosas comete el hombre en esta vida estando vivo. Como en una pantalla de televisión, uno puede ver claramente delante de él un partido de fútbol, cómo juegan, en fin, los movimientos de una persona tal cual es. Así Dios le va a mostrar en el día del juicio.
Por eso aquí bien claro el Señor dice, pondré delante de tus ojos, te reprenderé. Significa, te castigaré, te lo pagaré conforme a tus obras, lo que mereces, dice el Señor. Por eso, ¿por qué no se arrepienten autoridades, reyes de la tierra, cómo están gobernando? ¿Qué justicia están haciendo? Y no solamente los reyes ni las autoridades, sino toda persona, pequeños, grandes, ricos y pobres, toda lengua y nación. Sus obras están delante de Dios y un día en el juicio final los pondrá delante de los hombres. Ahí no tendrá excusa las personas de decir, pero por tal, pero por aquello, como Eva, queriendo justificarse, dijo, la serpiente me engañó, por eso comí. Siempre el hombre busca excusas para salir de su pecado. Y Dios dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? No, dice el Señor, no. Yo soy Dios y tú eres hombre. Yo estoy en los cielos y tú sobre la tierra. Será realmente muy triste aquel momento cuando las personas vean sus obras malas. Realmente va a ser muy grave. Y conforme a sus obras recibirán el galardón, es decir, su castigo eterno. Verso 22. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entiendan ahora toda la población del mundo, los reyes de la tierra, autoridades, toda persona, oigan, entiendan los que olvidáis de Dios. No sea que Dios los despedace cualquier momento y no haya quien los libre de una muerte segura. ¿Quieres honrar a Dios? Arrepiéntete. Dice la Biblia, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Cómo puede honrar uno sin ser arrepentido? ¿Cómo puede dar alabanza a Dios sin arrepentimiento? Primero tiene que arrepentirse y luego va a alabar al Señor y va a honrar. Y Dios dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ordena tu camino, limpia tu camino, y Dios te mostrará la salvación de Dios. Serás salvo. Mis hermanos, Dios habla realmente muy fuerte, y en algunas partes habla como si estuviera rogando al hombre, ¿no? Pero el hombre siempre está dando la espalda a Dios, no obedeciendo sus leyes. ¿Le molesta el evangelio a otros? Porque también ahí está el enemigo endureciendo sus corazones para que la luz del evangelio no resplandezca su corazón y rechacen el evangelio. Ahí trabaja el enemigo, cerrando los ojos espirituales. Cuando las personas sean juzgadas en el día del juicio, realmente le van a pesar muchos cargos a las personas. Si una persona mató 5 personas, 5 cargos le pesará a esa persona. 5 sentencias. Como en este mundo, las leyes humanas juzgan a un delincuente, a uno que ha quebrantado la ley, que ha infringido, juzgan conforme a sus hechos. Por ejemplo, si una persona ha cometido terrorismo, por encima asesinato, tráfico de drogas, y otro tal vez tráfico de mujeres, estafa, engaño. ¿Se dan cuenta? Tantas cosas que comete el hombre, por cada falta cometida le pesará el cargo. Por cada falta sentencian a una persona en este mundo y se lo ajustan su sentencia por tantos años. Entonces, si el hombre lo hace así, ¿cuánto más Dios? Por eso les dije, si una persona mató a 100 personas, por 100 vidas le pesarán los cargos, ajustándole por cada vida. Y los otros pecados, la fornicación, el adulterio, el engaño, la estafa, tráfico de tal,
¿Cuántos cargos le puede pesar al hombre en el día del juicio? ¿Qué le parece? Por eso el juicio del gran trono blanco va a ser terrible. La Biblia dice, serán abiertos los libros. Otro libro, el libro de la vida. Y otro, libro de condenación. Que ahí, que el Señor le juzgará conforme a sus obras. Esto podemos entender. Cada persona tiene su libro. ¿Dónde? No bajo el brazo, no, sino en su conciencia, en su memoria, en el corazón. Ahí están los libros ocultos que el hombre no puede ver, pero Dios sí. Se está escribiendo ahí en su conciencia. Y Dios le mostrará un día, aquí está. Eso mismo Dios dice en su palabra. Los libros fueron abiertos. Se abrirá el libro de cada persona en su conciencia, en su corazón, en su mente. ¿Qué es lo que ha hecho estando en vida sobre la tierra? Y conforme a sus obras serán juzgados. Y al final serán echados al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que está buscando el hombre en este tiempo por no arrepentirse, por no venir a los pies de Cristo, para que sus pecados sean borrados, limpiados, emblanquecidos en la sangre de Cristo. Realmente la palabra de Dios es muy fuerte, pero Dios también ama al hombre, como dice en el libro de 1 o 2 Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso Dios espera de cada persona. Arrepentimiento. Bien, mis hermanos, y ya para terminar, voy a leer 3 versos. En otra versión, no en Reina Valera. Dice muy interesante esta escritura. Al solo dar una lectura se puede entender. Dice así: ustedes, los poderosos, ¿en verdad dictan sentencias justas y juzgan rectamente a los hombres? Dios pregunta de esa manera. Al contrario, actúan con mala intención, abren camino a la violencia en el país. El hombre es pura ilusión, tanto el pobre como el rico. Si en una balanza los pesaran juntos, pesarían menos que nada. Tremenda la palabra de Dios. Así es el hombre. No juzga con justicia, no brinda ayuda, sobre todo los grandes. Pero ahí está la palabra de Dios, que un día el Señor los ha de pesar en balanza, y pesarán menos que nada. Mis hermanos, he tratado una vez más, como segunda parte, de los reyes de la tierra. Oremos por los gobernantes, por nuestras autoridades, porque han sido establecidas por nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro deber es sí orar y orar, pero no ser fanáticos a ellos, ni elegir un favorito, ni discutir por un político, para defender. A veces discuten. ¿Qué tenemos que ver nosotros de los que están fuera? Como el apóstol Pablo dijo, pero eviten las vanas cuestiones, fábulas, cuentos, eviten todo aquello. Hermanos, gracias a Dios en este momento, Dios bendiga su palabra, aprendemos de qué manera todos los temas, hay que tratar todos los temas posibles, para que así nos llenemos de conocimiento. Gracias en el nombre de Jesús, hasta otro día.